Pepe, el día de hoy vamos a analizar un discurso, el primer discurso que se dio en la conferencia del sábado por la tarde, que es el del Elder Shane Bowen. Así es. ¿Sí? Milagros, ángeles y el poder del sacerdocio. Mira, te planteo esta situación a manera de introducción del tema. Las autoridades generales y los apóstoles inclusive hablaban de ángeles, pero mucho del enfoque de estos discursos, Pepe, era de ángeles terrenales, que nos ayudan y que nos fortalecen y que Dios trabaja a través de nosotros para bendecir la vida de otros. Pero el de Bowen se fue a otro nivel, ¿sí? Este es un discurso completamente atípico. Normalmente no solemos hablar de este tipo de milagros en discursos. Y el Elder Bowen habló acerca del poder del sacerdocio, habló sobre la administración de ángeles de una manera muy directa, tal cual está en las escrituras, tal cual se narraba en los albores de la restauración, donde se decía, vimos ángeles, vimos esto, se hizo, José Smith levantó de la enfermedad a tales, los milagros que hizo Jesucristo. Bueno, el Elder Bowen habló de milagros de ese calibre en fechas actuales. Entonces, en ese sentido, el discurso, en mi punto de vista, viene a ser un discurso diferente, sí, pero demasiado directo y claro sobre el tema. Fíjate que con eso que estás mencionando, a mí me tocó enseñar, de hecho, te lo comenté a ti cuando me invitaste, me tocó enseñar este discurso y enseñar. No soy maestro y me tocó enseñar. Me invitaron a compartir este discurso con la clase del Quórum de Elders este domingo y es un barrio en inglés. Y yo hacía el mismo comentario. Les decía, hermanos, en la antigüedad éramos, y cuando digo éramos, tal vez solíamos ser un poco más místicos. Y tal vez tenemos que definir esa palabra porque éramos más creyentes de milagros, de cosas extraordinarias, y como que ha dejado de ser centro de nuestras conversaciones. No sé si es por pena, no sé si es porque la gente no lo puede entender, no sé si porque la escritura dice no le eche las perlas a los cerdos. O sea, hay muchas cosas por las que podríamos estar definiendo por qué no ya lo hablamos, pero en realidad, Chava y hermanos, a todos ustedes, yo les puedo decir que continuamos siendo una iglesia creyente de los milagros, una iglesia muy mística, y cuando digo mística es eso de la parte que no se puede explicar, que sabemos que hay un poder más grande. Y creo que el Elder Bowen aquí nos vino a demostrar, no tanto a demostrar, nos vino a recordar de que no debemos de tener pena de poder hablar de las situaciones y experiencias extraordinarias que pasan por nuestra fe o por el poder del sacerdocio y mantenerse en la senda de los convenios. Es un discurso muy interesante porque el Elder Bowen solamente se centró en la parte del poder del sacerdocio, cuando el Elder Oaks, y por aquí hay un discurso que yo me puse a estudiar del 2001, donde él explica extensivamente lo que es los milagros. Él habla de varios tipos de milagros, pero bueno, eso lo vamos a tal vez hablar un poquito más durante el desarrollo del discurso hoy. Pero hermanos, tal vez si yo pudiera empezar con algo, con mi testimonio diciendo yo creo firmemente en los milagros, creo firmemente en los ángeles, no solamente de carne y hueso, como usted y como yo, pero en los del otro lado del velo, que vienen, que nos ayudan, y claro, en el poder del sacerdocio. Y bueno, y Pepe, claro, yo entendí el chiste, no, somos buenos cuates aquí tú y yo, hasta somos tocayos, pero con eso quiero empezar. Mi testimonio yo creo firmemente que somos una iglesia de milagros, que continuarán pasando en el poder del sacerdocio y en los ángeles, no solamente los terrenales, sino los del otro lado del velo. Fíjate, Pepe, que
Cuando nosotros analizamos o estudiamos sobre la restauración o la época de la restauración, la cultura que había entre los santos, la iglesia se conformó, desde luego, por muchos integrantes de otras iglesias y otrora era más, la gente era más susceptible a creer en cosas extraordinarias. Este misticismo del que hablábamos, ¿sí? Entonces, alguien ha dicho por ahí, si pusieras a un miembro de la iglesia de 1840 y uno de 2024, se preguntarían si pertenecen a la misma iglesia, Sí. ¿sí? Eh, desde luego, es normal, ¿no? Las sociedades cambian, las culturas, demás. Hoy somos una iglesia mundial. Sin entrar en esos detalles, Pepe, la gente de 1800 era más susceptible a creer en este tipo de experiencias extraordinarias, don de lenguas, aparición de ángeles, eh, Visiones. visiones, también cuando levantar a los enfermos, a los muertos, en el acto, ¿verdad? En el acto. Y vemos testimonios de que eso sucedía. Y hoy en día no hablamos tanto de este tipo de cosas. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están? Y el elder Shane Bowen nos lleva, aquí están. Y platica, creo son 3 experiencias, 3 milagros, que tú dices, wow. Y uno piensa, si con esto nos están llevando a que recuperemos este misticismo, por decirlo utilizando esa palabra, entendido, o sea, si yo voy al diccionario, ahorita que tú dijiste místico, yo fui y lo busqué, y dice que incluye misterio o razón oculta, ¿sí? Los misterios de Dios son razones ocultas para aquellos que solamente tienen los ojos espirituales para verlos y percibirlos. Entonces, sí hay un misticismo, pero para aquellos que no tienen la capacidad espiritual de verlos. Así que, Pepe, me parece que es un tema maravilloso y es un tema que merece mucho respeto, pero además es un tema actual al que incluso el presidente Nelson nos ha estado llevando al decirnos que en el futuro presenciaremos los mayores milagros que jamás se han presentado sobre la tierra desde ahora y hasta que venga el Salvador. Pero en contraste con eso que acabas de decir, de que veremos los más grandes milagros, fíjate que las escrituras también, y ahorita podemos ir otra vez cuando desarrollemos el tema, por ahí de segundo Nefi, y dice en otras escrituras, los milagros van a cesar, dice, o sea, ya no hay. En Moroni dice, bueno, han cesado los milagros. Es una profecía de que en estos días, aún en nuestra iglesia, no vamos a creer en esos milagros porque no los podemos explicar o porque creemos que Google y Siri y la inteligencia artificial puede explicar cualquier cosa. Y en realidad, por aquí estaba leyendo el mensaje, el comentario que dice José Mercado, el despertar cada día es un milagro, el disfrutar de las cosas de la vida es un milagro. Y yo estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, creo que el Elder Bowen nos está invitando a dar el siguiente paso. Hermanos, el Elder Oaks, y ya nos estamos adentrando aquí en el tema sin haber escuchado al Elder Bowen, pero el Elder Oaks dice, un milagro podría ser cualquier cosa que nosotros no podemos explicar. Y él dice, el Elder Oaks, en este discurso que les mencioné del 2001, para mí una computadora es un milagro. Sin embargo, si lo vemos con ojos objetivos, hay personas que sí pueden explicar cómo funciona y cómo se crea una computadora. Entonces, ¿es un milagro? No para los que saben cómo pasa. Para mí podría ser, pero no quiere decir que sea un milagro por el hecho de que se puede duplicar. Y los milagros no pueden ser duplicados por el hombre sin la ayuda de Dios. Entonces, me gusta ese comentario que hizo José Mercado porque nos invita, sí, a darnos cuenta de las pequeñas cosas que vemos todos los días.
Y hermanos, esa es la primera fe que debemos de tener. Pero el día de hoy, si podemos lograr que nuestra percepción, que nuestro sentimiento, que nuestra fe cambie a saber que sí, hay cosas que pueden pasar por el poder de Dios, como ser sanados, levantar enfermos, o levantar personas de la muerte, hacer que algo pase que es inexplicable y que no se puede duplicar por el hombre. Creo que Elder Bowen nos está diciendo, recuerden eso, porque otra vez, dices que crees en un Dios, pero ese Dios no puede obrar un milagro en ti, no puede obrar un milagro en alguien, porque no se puede explicar o porque tú no lo entiendes. Elder Bowen está tratando de decir, ese Dios en el que tú crees, el que tiene todo poder, el que lo sabe todo, y aunque la gente diga que no existe porque no lo ven, porque no hace cosas, porque no salva aquí o no salva allá, ese poder y ese Dios en el que crees, sí puede obrar cosas maravillosas y te lo voy a demostrar el día de hoy. Entonces, si nosotros podemos salir de esta conversación, de este análisis el día de hoy, con un poquito más de fe, como un grano de mostaza, entonces realmente creeremos y sabremos que sí podemos mover montañas. Muy bien, Pepe, pues tras esta introducción vamos a escuchar la primera fase del discurso del Elder Bowen, que en la primera parte Pepe sienta una base doctrinal relevante para el tema, ¿no? Así que vamos a escucharlo y ahorita me equivoqué de página, esa no es. Y ahorita vamos al análisis que vamos a hacer todos juntos. Esperamos leer todos sus comentarios. Hoy día, muchos dicen que ya no existen los milagros, que los ángeles son imaginarios y que los cielos están cerrados. Testifico que los milagros no han cesado, que hay ángeles entre nosotros y que los cielos ciertamente están abiertos. Cuando nuestro Salvador Jesucristo estuvo en la tierra, entregó las llaves del sacerdocio a Pedro, su apóstol principal. Por medio de esas llaves, Pedro y los otros apóstoles dirigieron la iglesia del Salvador, pero cuando ellos murieron, esas llaves fueron quitadas de la tierra. Testifico que esas antiguas llaves del sacerdocio han sido restauradas. Pedro, Santiago y Juan y otros antiguos profetas aparecieron como seres resucitados y confirieron al profeta José Smith lo que el Señor describió como las llaves de mi reino y una dispensación del Evangelio. Esas llaves han pasado de profeta a profeta hasta la actualidad. Los 15 hombres a quienes sostenemos como profetas, videntes y reveladores las utilizan para dirigir la iglesia del Salvador. Tal como en los días antiguos, hay un apóstol de mayor antigüedad que posee todas las llaves del sacerdocio y que está autorizado para ejercerlas, y es el presidente Russell M. Nelson, profeta y presidente de la Iglesia de Cristo restaurada en nuestros días, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mediante la Iglesia del Salvador recibimos las bendiciones del sacerdocio, incluyendo el poder de Dios que nos ayuda en la vida. Bajo las llaves autorizadas del sacerdocio, le hacemos a Dios promesas sagradas y recibimos ordenanzas sagradas que nos preparan para vivir en su presencia. Comenzando con el bautismo y la confirmación y luego en el templo, avanzamos por la senda de los convenios que nos conducen de regreso a Él. Con la imposición de manos sobre nuestra cabeza recibimos bendiciones del sacerdocio, como dirección, consuelo, consejo, sanación y poder para seguir a Jesucristo. En mi vida he sido bendecido por ese gran poder. Tal como se revela en las Escrituras, lo llamamos el santo sacerdocio de Melquisedec. Bien, hasta aquí, estos son solo 2 minutos del discurso, y en estos discursos el Elder Bowen sienta las bases de lo que va a hablar, hablando o diciendo que lo que se afirma en general, de que muchos dicen que ya no existen milagros. Después él va a sentar una base doctrinal con base en la cual él va a determinar de acuerdo con qué se llevan a cabo estos milagros. Y aquí introduce el poder del sacerdocio, Pepe, y habla también de las llaves del sacerdocio. Definitivamente,
Cuando yo leí esta introducción y cuando escuché este discurso por primera vez y segunda y tercera vez, fíjate que se me hizo interesante que el título, y como tú lo mencionas, trata de establecer las bases por la que tal vez los milagros pasen. Sin embargo, yo tengo aquí algunas preguntas para ti y para nuestros hermanos que nos acompañan, porque él solo se enfoca o hace o alude a que los milagros solamente pasan por el poder del sacerdocio y tal vez no se habla mucho de la fe, no se habla mucho de otras cosas, pero él se enfoca en que las llaves que Jesucristo pasó o dio a Pedro y de Pedro han llegado hasta el presidente de la iglesia y los 12 apóstoles, como que aluden a que solamente los milagros podrían pasar por el poder del sacerdocio, por esas llaves. Entonces, siendo un poco sarcástico y siendo un poco aquí, tal vez no sarcástico, pero sí haciendo una pregunta un poco capciosa, te la hago a ti. ¿Es necesario el poder del sacerdocio para que los milagros existan? Y se lo hago a todos ustedes. O sea, básicamente, ¿los milagros no pueden pasar a menos que yo sea miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? De acuerdo a lo que el Elder Bowen hace. Y es un poquito capciosa, ¿eh? Así que por eso hay espacio para diferentes y varias respuestas. ¿Pero qué piensas, Chava? Fíjate, es muy interesante el planteamiento que haces, Pepe, porque tienes razón. El Elder Bowen lo sienta, la base de su discurso la sienta sobre el hecho de que se delegó el sacerdocio, se restauró la autoridad del sacerdocio y se restauraron las llaves correspondientes para llevar a cabo este tipo de actos. Entonces, Pepe, creo que la razón por la cual el Elder Bowen se centra en estos temas y no habla sobre la fe, porque si tú vas y le preguntas a las personas, van a decir, bueno, a mí me regresó la vida o yo me recuperé de una enfermedad y fue un milagro. Y muchos ven milagros en sus vidas, lo cual es bueno en todo el mundo. Entonces, respondiendo a tu pregunta sería, ¿es necesario? ¿Es únicamente bajo la autoridad del sacerdocio? La respuesta sería no. Sí. Pero, ¿por qué el Elder Bowen le da ese enfoque? Porque él no le está hablando a las 6,000 millones de personas, 7,000 millones de personas que viven en el mundo. Él está hablando específicamente a un pueblo. Y este es el pueblo del convenio. Y el pueblo del convenio establece su iglesia, establece la iglesia de Jesucristo y lo hace bajo determinada autoridad y bajo determinadas llaves. Entonces, creo yo, Pepe, que el discurso tiene ese enfoque por la audiencia a la que está dirigida, que justamente nos quiere llevar a todos los miembros a que veamos que podemos y tenemos la posibilidad de llevar a cabo semejantes milagros o de percibir los milagros y de reconocer la autoridad o a través de la cual fueron hechos. Que ojo, no está hablando el Elder, cuando habla él de autoridad y llaves, habla de el sacerdocio de Melquisedec. Y cuando habla del sacerdocio de Melquisedec, él explica o nos lleva a las escrituras en Doctrina y Convenios que describen a este sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, que es el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Entonces, cuando habla de estos milagros, de esta autoridad, te está llevando a Jesucristo y diciendo, ese sacerdocio es de Él, y a través de Él, de ese poder y esa autoridad, se llevan a cabo esos milagros. Entonces, Pepe, yo creo que es en razón de la audiencia a la que está dirigida y que quiere que su propósito es que entendamos y comprendamos que es virtud del sacerdocio del Hijo de Dios que podremos llevar a cabo o podremos presenciar o percibir ese tipo de milagros desde ahora y hacia lo que viene. Y definitivamente, me gusta eso que comentas de que es para la audiencia básicamente sud,
o miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque cuando yo pregunté acerca de que si el poder del sacerdocio, o si se necesita el poder del sacerdocio, las llaves y todo lo que está hablando, en realidad si habláramos del poder del sacerdocio, y tal vez para aclarar esta parte de la pregunta capciosa que hice, de la forma que yo lo pienso o lo entiendo, es de que esta tierra, y todos sabemos, desde la creación fue creada por el poder del sacerdocio. Todo lo que pasa en esta tierra es por el poder del sacerdocio. Entonces, no importa dónde pase o cómo pase, el poder del sacerdocio, lo entendamos así o no, seamos miembros de la iglesia o no, ese poder por el que se lleva a cabo los milagros, ese poder que Dios tiene y que nos ha dado a nosotros como sus hijos, que tenemos la oportunidad de tener esta autoridad. Todas las cosas pasan y nada se mueve por el poder de Dios. Pero si lo pudiéramos traducir, y si aquí me estoy aventurando en algo o estoy diciendo algo incorrecto, me pueden corregir, hermanos. Pero cuando hablamos del poder de Dios, o sea, que Dios es omnipotente, no es otra cosa más que hablamos del poder del sacerdocio que existe en Él y que ha delegado a nosotros. Entonces, con eso, imagínense lo que realmente podríamos llegar a lograr si entendiéramos qué poder se nos ha dado. ¿Qué dije incorrecto aquí, Chava? No, me parece que es acertado lo que dices, porque si vamos a esta doctrina creacionista, vamos a encontrar que el Señor y los que le acompañaban llevaron a cabo o crearon o ordenaron la materia, le dieron orden a la materia existente, virtud del poder del sacerdocio. Así es. El hombre se crea virtud de ese poder. Entonces, el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, siendo Jehová, ¿de dónde obtiene ese poder? Se lo confirió su Padre. Entonces, este sacerdocio, esta autoridad, se restaura. Y aquí el Elder Bowen lo dice. Y lo cito. Que, por cierto, Pepe, una de las cosas que me encantó de este discurso es que él inicia muchas de sus frases, creo que lo hace hasta en 4 o 5 ocasiones diciendo, testifico que. Sí. Él da testimonio. Yo en mis escrituras lo subrayé, en mi aplicación lo subrayé en amarillo todas las veces que lo hacía. Y eso me daba una claridad sobre lo que él quería mostrar. Entonces él dice, testifico que las antiguas llaves del sacerdocio han sido restauradas. Y luego habla de que Pedro, Santiago y Juan y otros mensajeros se aparecieron a José Smith y le confirieron lo que el Señor describió como, y lo cito, las llaves de mi reino y una dispensación del Evangelio. Entonces, antes de que se restauraran esas llaves, ¿había milagros? Pues sí. ¿Hoy en día sigue habiendo milagros al margen de la autoridad del sacerdocio? Sí, porque es por la fe que se llevan a cabo milagros. Pero, creo, y dime si estoy mal en esto, Pepe, ese tipo de milagros tienen un valor maravilloso, pero los milagros hechos virtud del orden del santo sacerdocio del Hijo de Dios, tienen tienen un valor diferente y mucho mayor. Déjame, con eso que estás diciendo, voy a leer la definición que el Elder Ludlow y que Elder Oaks cita en su discurso del 2001. Él dice, con lo que tú acabas de decir, o sea, ¿cuál es el valor diferente que se tiene cuando el poder del sacerdocio está presente? O bueno, que siempre está, pero de la forma como tú lo describiste. Dice, un milagro ha sido definido como un evento beneficioso producido a través del poder divino que los mortales no comprenden y por sí mismos no pueden duplicar. Entonces, es un acto o evento beneficioso para alguien que se realiza por el poder divino del sacerdocio y que los mortales
no podemos ni comprender ni duplicar. Entonces, esa es la definición de un milagro. Cuando pasa tal vez de alguna forma aleatoria, como tú lo mencionaste, al margen del poder del sacerdocio, bueno, es porque el poder de Dios siempre está presente. Cuando un milagro se lleva con la autoridad del poder del sacerdocio, es para beneficiar a alguien y para poder ofrecer un testimonio del gran poder que Dios tiene. Ahora, ¿cómo se llevó a cabo? No lo podemos comprender. ¿Lo podemos duplicar? No, porque no somos magos. No podemos decir cuando yo quiera, voy a hacer esto y con mi mano y ¡paz! Cambio algo. No, es cuando Dios permite que tú o yo o cualquiera de los que estamos en la audiencia actúe por medio de ese poder para beneficiar a algo, bueno, más bien a alguien. Oye, Pepe, fíjate, voy a darle claridad a lo que dije ahorita, porque me has dado mayor luz al escucharte. Cuando yo decía al margen del sacerdocio, vino a mi mente hacer esta puntualización. Los milagros nunca son al margen del poder del sacerdocio, porque el poder es del Hijo de Dios y Él es quien concede los milagros. Uh-huh. Cuando yo decía de esto, estaba pensando más en la intervención de un poder de un sacerdote de Melquisedec aquí en la tierra, Uh-huh. ¿sí? Algún miembro de la iglesia, que el Elder Bowen habla sobre esto, ¿no? Entonces, porque él va a hablar en su discurso de que se impusieron las manos en 2 ocasiones para traer de la muerte a 2 personas. Uh-huh. Entonces, ahí intervinieron sumos sacerdotes para llevar a cabo este milagro, pero no son ellos quienes concedieron el milagro. Ellos intervinieron, sí, pero el que lo concede es el Hijo de Dios. ¿A través de qué? A través del poder que él tiene. ¿Cuál poder? El poder del sacerdocio. ¿Quién se lo dio? Se lo dio su Padre. Entonces, es a través de este poder que se llevan a cabo estos milagros e intervienen los sumos sacerdotes o los élderes, intervienen para que el milagro se materialice sobre la tierra. Pero en ocasiones no intervienen estos, lo cual no significa que el milagro no se lleva al margen de ese poder, porque el poder finalmente viene del Hijo de Dios y Él es quien concede el milagro. Pero otra vez, reitero, si se hace mediante la intervención de poseedores del sacerdocio, me parece que cobra una relevancia mucho mayor en el orden de las cosas de acuerdo con la perspectiva de Dios, porque finalmente eso es lo que Él desea y ese es el propósito, que sus hijos posean el sacerdocio y que en virtud de ese poder puedan acudir a Dios para invocar esos milagros.